Muy buenas tardes con todos y bienvenidos al Colegio de Psicólogos del Perú, Consejo Directivo Regional 3, Arequipa y Moquegua. El día de hoy participaremos del conversatorio denominado Convivencia Escolar Inclusiva, integrando a niños con necesidades especiales en el entorno educativo. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y de nuestros ponentes, que han dedicado su tiempo y experiencia para acompañarnos hoy en este importante espacio de intercambio y aprendizaje. El objetivo de este conversatorio es brindar un espacio de diálogo para compartir conocimientos, experiencias y estrategias en el ámbito de la educación inclusiva, específicamente para integrar de manera efectiva a niños con necesidades especiales en el entorno escolar. La convivencia inclusiva es esencial para construir una sociedad más justa y equitativa, y la escuela es uno de los primeros lugares donde estos valores se deben fomentar. Queremos hoy, a través de este espacio, explorar cómo podemos facilitar la inclusión y mejorar las experiencias educativas. Para ello, contamos con la participación de nuestros ponentes, quienes nos compartirán sus perspectivas y conocimientos. Primero presentaremos a la magíster Hilda Fernández Quispe. La magíster Hilda Fernández es magíster en docencia universitaria e investigación pedagógica por la Universidad Privada San Pablo y licenciada en educación por la Universidad Nacional de San Agustín. Además, cuenta con una segunda especialidad en diversidad inclusiva educativa, estudiantes de discapacidad, otorgada por el Instituto Pedagógico Monterrico de Lima. La magíster Fernández tiene una amplia trayectoria en el campo de la educación inclusiva. Ha trabajado como docente SANE y también fue directora del Centro de Capacitación Básica Especial Nuestra Señora del Pilar. Entre sus actividades académicas, ha dictado la asignatura Estrategias de Intervención Educativa a estudiantes con discapacidad visual, ceguera y baja visión, en la Escuela de Posgrado de Segunda Especialidad en Educación Especial en la USAC, en Cusco. Actualmente se desempeña como especialista de Educación Especial en la UGEL Arequipa Norte, donde impulsa y apoya la inclusión educativa de estudiantes con necesidades especiales. Nuestro segundo ponente es el doctor Julio César Abarca Cordero, decano del Colegio de Psicólogos del Perú, Consejo Directivo Regional 3. Es doctor en Administración y maestro en Ciencias con mención en Gerencia de Recursos Humanos. Además, es psicólogo por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, donde también se desempeña como docente en los niveles de pregrado y posgrado. Su trayectoria profesional incluye más de 20 organizaciones en los ámbitos clínico, organizacional, educativo, pericial y social. El doctor Abarca también es investigador registrado en RENACIT de Concitec, Perú, y miembro activo de redes profesionales nacionales e internacionales, como la Sociedad Interamericana de Psicología y la Red Iberoamericana de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo. Para comenzar, me gustaría recordar algunas normas para que fluya de manera óptima este conversatorio. El día de hoy se desarrollarán 4 temas. Al iniciar cada ronda se dará mención al tema, a comentar por los ponentes. Una vez concluidas las presentaciones de los ponentes, abriremos espacio de una ronda de preguntas del público. Los invitamos a tomar notas de sus preguntas y compartirlas cuando sea el momento. Les pedimos respetar los tiempos y opiniones de los demás para asegurar un ambiente de respeto y cordialidad. Hechas estas menciones, pasaremos a mencionar el primer tema de exposición de este conversatorio. Nuestro primer tema se denomina el rol del psicólogo en la educación inclusiva. Para abrir nuestra discusión, exploraremos el rol crucial que desempeña el psicólogo en el ámbito de la educación inclusiva. En un entorno cada vez más consciente de la diversidad, el psicólogo no solo ayuda a los estudiantes con necesidades especiales a integrarse en el entorno escolar, sino que también trabaja en estrecha colaboración con los docentes y familias para asegurar que todos los estudiantes reciban el apoyo emocional y educativo que necesitan. A continuación, nuestros ponentes compartirán sus perspectivas y experiencias sobre cómo los psicólogos contribuyen a crear un ambiente educativo, inclusivo y enriquecedor. Comenzaremos por el doctor Julio César Abarca. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecer por la organización de este evento, agradecerle también a mi compañera de este evento para poder compartir, como dice bien, este tema es un conversatorio y es importantísimo de que comencemos a revalorar precisamente estos espacios de escucha y de diálogo interprofesiones, ¿no? No solamente tienen que haber espacios donde hable el psicólogo del psicólogo, deben haber docentes, también deben haber diversos profesionales, porque precisamente el ambiente educativo
es fundamentalmente un ambiente del docente, ¿no? Donde obviamente nosotros conocemos el Ministerio de Educación, siempre regido por un profesor. Entonces, en este sentido, el aporte del psicólogo no solamente es a la hora de intervenir con las diversas herramientas psicológicas, sino también a la hora de promover diversas adaptaciones y también de enriquecernos, ¿no? Precisamente de la experiencia de otros profesionales. Esto es muy importante porque muchas veces se ha pensado que el psicólogo debe hacer muchas intervenciones solo, ¿no? Cuando más bien debe ir en equipo, ¿no? Debe trabajar, en este caso, no solamente con los profesores, sino con toda la comunidad educativa, con la familia, ¿no? En este sentido hay diversos psicólogos, hay psicólogos que han estudiado psicopedagogía, que han hecho segundas especialidades en diversidad, en inclusión escolar, etcétera, que precisamente, ¿no? Pueden aportar de una forma, digamos, cada vez mejor. Nosotros, desde la psicología, somos ampliamente conocidos desde el programa de desarrollo de habilidades sociales, ¿no? Muchas veces estos programas de desarrollo de habilidades sociales han sido compartidos, por ejemplo, cuando algunos psicólogos comienzan su expertise desarrollando sus serums, hay programas de desarrollo de habilidades sociales que vienen ya normados, instituidos, validados incluso por el Ministerio de Salud. Y estos profesionales que normalmente tienen una zona de influencia educativa van participando de la comunidad, ¿no? Realizando actividades extramurales y también, esto sí, en coordinación, capacitación, talleres, ¿no? Donde se desarrolla mucho lo que es la empatía. Es muy importante saber de que nosotros no solamente enseñamos, sino que aprendemos mucho más de lo que enseñamos. En este sentido, es muy importante que el psicólogo no solamente brinde estos espacios donde pueda comunicarse la familia, los docentes, otros psicólogos también, sino que también los niños, ¿no? Los niños, niñas y adolescentes aprendan a reflexionar. Esta parte del compromiso y del enfoque de equidad, ¿no? Todos nosotros somos igualmente importantes, igualmente valiosos y definitivamente nosotros hemos aprendido en un ambiente educativo de camaradería. Nosotros tenemos que, por ejemplo, en el caso del enfoque de la terapia cognitivo-conductual, hay algunos aspectos que son clave, ¿no? Por ejemplo, lo que es autorregulación emocional, ¿no? Lo que nosotros normalmente trabajamos a través de autoinstrucciones, ¿no? Lo que es el comportamiento en el aula, que es necesario, ¿no? Hay hasta 15 técnicas de modificación de conducta que nosotros aplicamos, pero que es necesario, ¿no? Repotenciar, ir avanzando en conjunto, obviamente con programas validados. En esta parte sí, evidentemente, tenemos algunos programas del Ministerio de Salud, pero no tenemos programas del Ministerio de Educación. Eso es algo que debemos repotenciar. De hecho, en las actividades que hace el psicólogo, hay algunas instituciones del Ministerio de Educación que unas los consideran dentro de los profesionales de la salud, otros dentro de los profesionales de ciencias sociales, otros como un mix, ¿no? Porque precisamente falta mejorar, ¿no? Algunos lineamientos y que los propios expertos, que hay muchos especialistas, dicho sea de paso, en el Ministerio de Educación, puedan validar estos instrumentos para que hayan programas más fortalecidos para que todos los psicólogos en el ámbito escolar puedan contribuir. A continuación daremos pase a la magistrada Hernández. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por hacerme partícipe de este espacio en el que vamos a intercambiar ideas desde el propio saber pedagógico como también de la experiencia misma, ¿no? El primer tema, el rol del psicólogo en la educación inclusiva. Pongo frente a mí a un profesional psicólogo y al frente pongo este enfoque que se viene implementando y es transversal a todo el sistema educativo desde hace más de 20 años, el enfoque inclusivo. Actualmente,
ya estamos dando un tránsito y ya no hablamos de inclusión refiriéndonos solo a las personas que tienen alguna condición de discapacidad, sino hablamos de la atención a la diversidad en el aula. Y es allí que voy a iniciar entonces este análisis, ¿no? El rol del psicólogo, y al frente tenemos a un aula diversa, un aula en la que confluye una diversidad lingüística, cultural, étnica, biológica, funcional, etc. Debo partir por indicar que la Ley General de Educación, la 28044, en el artículo 53, posiciona al estudiante como el centro del proceso educativo, como el centro del sistema educativo. Quiere decir entonces que la intervención de los diferentes agentes educativos, entre ellos el psicólogo, tiene que tener una mirada centrada en el estudiante. Pero también tiene que movilizarse la intervención de los profesionales bajo un equipo interdisciplinario, es cierto, es decir, mencionamos al docente, mencionamos al profesional psicólogo, mencionamos si es que hubiera la asistenta social, el terapista físico, el tecnólogo médico u otro profesional. Entonces, tenemos que fortalecer la intervención educativa bajo los equipos interdisciplinarios, es decir, la presencia de diferentes profesionales en el espacio educativo. Pero ellos se van a movilizar bajo el enfoque transdisciplinario. Asumir actualmente este enfoque ha partido por, hace muchísimos años atrás, de esta mirada unilateral que se le daba a cada, vamos a decir, historia de estudiante antes integrado. O sea, últimamente sí revaloramos la presencia de los diferentes profesionales que deben hacer un estudio de caso o, por ejemplo, implementar la propia evaluación psicopedagógica desde la mirada de diferentes frentes. Antes no era así. En los CEBES, por lo general, en los PRITES también, que vienen a ser espacios educativos anexados a la modalidad de básica especial, el estudiante tenía una carpeta individual donde estaba justamente su historia escolar, clínica, su historia médica, etcétera, historia social, familiar, y esa carpeta pasaba de mano en mano. Entonces no había un momento, un espacio en el que todos dialogaban, así como estamos haciendo ahora, ¿no? El caso de un estudiante en particular. Ahora no. Ya desde el propio Ministerio de Educación se viene impulsando el trabajo bajo el enfoque transdisciplinario, en una reunión colegiada, en una reunión abierta donde incluso participa la propia familia. Se hace el estudio, el análisis de caso, sea de un estudiante que recién ingresa al sistema o de un estudiante que ya es parte de. Entonces allí vamos a subrayar el rol que cumple el profesional psicólogo. Y como bien lo decía el señor decano, va más allá del aplicar esas pruebas o instrumentos que son parte de su labor. Porque el docente no hace diagnósticos. El docente lo que hace es identificar signos de alerta en el aula. Por ejemplo, si estamos en una básica regular, en una básica alternativa o una técnico-productiva, bueno, este estudiante se acerca mucho a la pizarra, este estudiante se frota los ojitos de manera continua, este estudiante mueve la cabeza sin mirar a su interlocutor y poniendo un oído en particular para escuchar, ¿no? O este estudiante sale continuamente del aula, o ese estudiante tiene conductas disruptivas de manera frecuente. Entonces, lo que hace el docente en ese campo es identificar esas señales de alerta, las cuales tienen que ser compartidas, dialogadas y analizadas de manera colegiada. Y ahí interviene el psicólogo.
Entonces, el psicólogo establecerá todo un medio de comunicación también con la familia del estudiante, porque hay que considerar que esas señales de alerta muchas veces no son sostenidas en espejo por la familia, porque también está pasando su propia problemática. Entonces, establece el psicólogo todo un plan de intervención que implica comunicar a la familia, establecer reuniones de diálogo, de análisis, y ya el psicólogo es el primer profesional que elabora el informe y es el punto de partida para lo que posteriormente podríamos decir es la base para determinar un certificado de discapacidad. ¿Qué otro aspecto también desde mi experiencia he identificado? Bueno, nuestro presentador indicó de que he sido miembro de un equipo SANE. Efectivamente, más de 20 años he sido parte de un equipo SANE. Y un equipo SANE viene a ser un equipo de profesionales docentes y no docentes. Nuestro SEBE ha tenido la suerte de tener un psicólogo, porque no todas las instituciones educativas lo tienen. Y debería ser obligatorio. ¿Y por qué? Desde mi confrontación real en la experiencia, pues el profesional psicólogo es, como se dice, nuestro par. Cuando hacemos las asistencias técnicas, cuando hacemos esa capacitación en los colegios, cuando abordamos la entrevista a las familias, cuando abordamos la evaluación misma al estudiante, el psicólogo es el soporte fundamental. ¿Y por qué? Porque hay que entender, vuelvo a reiterar, según lo dice la ley, que el estudiante es el centro del proceso y del sistema educativo, es el protagonista. Y ese protagonista, en este caso, tiene una condición asociada a discapacidad. O sea, así hablemos en el marco de la diversidad, es una persona que va en su vida a tener siempre una deficiencia. Y más aún si el contexto social no está preparado, van a emerger muchas barreras. Entonces, ¿quién le da ese soporte inicial, ese soporte emocional? ¿Quién lo orienta para que el estudiante aprenda a gestionar sus emociones, para que aprenda a aceptar ese tránsito que implica, por ejemplo, de un buen número de estudiantes que pasan a la básica regular? ¿O quién le ayuda, quién lo orienta para que asuma la condición de discapacidad? Es el profesional psicólogo. Sí. Muchas gracias a los ponentes sobre este primer tema, el rol del psicólogo en educación inclusiva. A continuación, daremos pase a las preguntas del público. Si hay alguna, por favor, levante la manita y se alcanzará el micrófono. ¿Sí? Entonces, no habiendo ninguna pregunta, muchas gracias a los ponentes por sus respuestas en este primer tema. Pasaremos con nuestro segundo tema de apreciación. El segundo tema de apreciación en este conversatorio es el impacto de la inclusión en el desarrollo social y emocional de los niños. El siguiente tema nos lleva a reflexionar sobre cómo la inclusión en el entorno educativo impacta en el desarrollo social y emocional de los niños. La inclusión no solo permite a los niños con necesidades especiales acceder a la educación, sino que también fomenta en todos los estudiantes valores como la empatía, la solidaridad y la cooperación. Nuestros ponentes analizarán cómo la inclusión influye en el bienestar emocional y desarrollo integral de los estudiantes, promoviendo una convivencia escolar positiva. Comenzaremos ahora por la magíster Fernández. Bien, este segundo tema va anexado al primero, ¿verdad? ¿Por qué es importante que la docente o el docente en el aula sepa identificar estas señales de alerta? Porque esto va a permitir una intervención temprana. Y cuanto más temprana sea la intervención, él o la estudiante va a ser parte de todo un programa de intervención. Actualmente tenemos los llamados equipos SANE, que según el decreto supremo 007, Minedu,
están conformados, ya les dije, por profesionales docentes y no docentes. Existe un equipo SANE en cada centro de educación básica especial. Y estos equipos SANE tienen a su cargo una cantidad de instituciones educativas de la básica regular. A nivel de la UGEL Norte tenemos 10 distritos, tenemos 6 equipos SANE que van a dar la asistencia técnica a 104 instituciones de los distritos de Cerro Colorado, tenemos de Yura, Caima, Cercado, Yanaguara, Sachaca, Tiabaya, prioritariamente. Pero, ¿y qué pasa con el estudiante, no? Porque por un lado tenemos el equipo SANE. ¿Y qué pasa con esa persona que se entera que tiene una discapacidad? En realidad es muy fuerte el impacto. Tenemos casos en los que los estudiantes tienen una discapacidad ya de nacimiento, por ejemplo, una ceguera de nacimiento, una persona sorda de nacimiento, en el caso de los estudiantes en condición de autismo, en el caso de los estudiantes que tienen un déficit motor o déficit intelectual, pero también tenemos otros estudiantes que adquieren la discapacidad después de haber nacido. La parte más impactante, más traumática, es cuando se adquiere la discapacidad. Entonces allí, yo recuerdo, y me remito a mi experiencia, identificamos 2 estudiantes en el nivel primario por Mariano Melgar, en una institución educativa. Un docente sospechaba, decía, se tropieza, sale al recreo y continuamente se cae. Fue en el hermanito que estaba en 4º de primaria. Y nos derivó el caso, ¿no?, a nuestro equipo SANE. Fuimos a observarlo, efectivamente tenía dificultades para orientarse y movilizarse. Pero también tiene un hermanito, nos dijo, en 3º de primaria, tenía las mismas características. Conversando con los pequeños, la psicóloga de nuestro equipo SANE, porque es la persona que tiene pues esas habilidades para acercarse con mucha sutileza, porque no le vamos a decir de frente, tienes esta condición. No, hay que saber orientar esa observación hecha para que podamos generar toda una situación de cambio, ¿no? Entonces, dijimos, lo más conveniente es una intervención temprana. Se hizo las gestiones para que pueda ser revisado por un oftalmólogo y el pronóstico era que iban a quedar ciegos. Bueno, entonces, ¿qué hacer en esta situación? Los pequeños, lógicamente, se pusieron a llorar, es todo un trance. Son etapas de shock, de negación, que la misma familia también lo enfrenta, ¿no? Entonces, lo más pertinente fue que estudiaran un año en un CEBE, donde aprendieron el sistema braille, el uso del bastón, el uso del ábaco, las habilidades de la vida diaria, y luego regresaron nuevamente a la básica regular. Pero ¿quién fue el profesional que le dio ese soporte emocional? Ese saber gestionar sus emociones, el saber expresar sus emociones y comprender sus emociones. Fue el profesional psicólogo. Pero este profesional no trabajaba de manera aislada. A quienes en ese momento éramos docentes itinerantes, que íbamos a la escuela o estábamos en el CEBE, nos explicaba qué es lo que estaba pasando. Porque hay que reconocer que cada profesional en su campo, ¿no? Entonces, el psicólogo, bajo su saber pedagógico, bajo su saber científico, nos decía, lo que pasa es esto. Y también esto iba orientada a la misma familia, después a sus compañeros de aula, a los docentes. ¿Cuán importante es ese soporte emocional? Y yo me atrevería ahora a plantear también lo siguiente. Estamos en un convenio con la Municipalidad de Caima. Estamos trabajando ahorita el tema de la prevención de las discapacidades. La OMAPEF de Caima, en contacto con el Ministerio de Salud, está desarrollando toda una capacitación, justo ahora en estos momentos, ¿no? Entonces, un abordaje que vamos a confrontar es la parte emocional de los docentes.
que por primera vez tienen en sus aulas un estudiante con discapacidad. Este es un tema que no se ha tocado. Si bien es cierto, siempre se cuestiona, los docentes no están preparados y ellos reclaman, correcto. Pero cuánto soporte se les da a ellos? Esa pregunta la dejo para seguir conversando luego. Gracias. A continuación, daremos pase al doctor Navarra. Muy bien, claro que sí. Muy importante lo que ha dicho mi compañera de este conversatorio. Es vital el trabajo interdisciplinario. No podemos avanzar los psicólogos creyendo que todos lo sabemos o creyendo que vamos a avanzar para bien de nuestro educando, de nuestro estudiante, de nuestro consultante. Necesitamos un equipo. Y precisamente en el sector educación, nuestro principal aliado tiene que ser el docente. Muchas veces nosotros en el desarrollo humano hemos visto fundamental el aspecto educativo. Y es más, nosotros estamos convencidos que el bienestar emocional, la enseñanza, la alfabetización de la salud mental tiene que ser en la escuela. En la escuela, el colegio es el lugar ideal para trabajar preventivamente el tema de salud mental, como dando herramientas que puedan, no solamente los estudiantes, que es el centro de todo el sistema educativo, sino también comunicarnos con los docentes, con los especialistas de la UGEL, comunicarnos también con los padres de familia y con los grupos de interés que estén dentro de la escuela. En ese sentido, por ejemplo, yo he tenido la experiencia de trabajar como psicopedagogo en una ONG, Red Titicaca, en Puno, y precisamente nosotros trabajábamos con muchos profesionales, ¿no? No solamente estaba el psicólogo, el docente, ¿no? Habían profesionales, médicos, nutricionistas, trabajadores sociales, varios profesionales, tecnólogos médicos también, que precisamente cada uno en su rama, en ese sentido, respetando las competencias de otros, intervenía con una misma persona, con un mismo estudiante. Y tenemos un caso de éxito de un joven, de un niñito, que precisamente era muy malo en matemáticas, era muy malo en el sentido de sus calificaciones, tenía un desempeño por debajo del promedio. Entonces se le comenzó a dar esas herramientas, ¿no? Psicológicas, precisamente para restablecer su autoestima, y también se comenzó a trabajar con talleres de reforzamiento con los docentes, talleres también de desarrollo de autoestima, la parte psicopedagógica, aprendizaje, lo que es mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que es programa de inteligencia, programa de memoria. Y este niño, que entre comillas era el peor de matemáticas, llegó a ser campeón regional. Y la base precisamente, que fue nuestro programa estrella, fue el trabajar la gestión de emociones. La gestión de emociones fue el pilar fundamental donde todas las demás profesiones y áreas comenzaron a apuntalar, y este niño, ¿no? Ahora ya profesional, porque obviamente ya tengo mis años, es un ejemplo, ¿no? Entonces, el bienestar emocional, el desarrollar, no solamente enseñar lo que es regulación emocional, sino de que el mismo estudiante pueda autorregularse emocionalmente, ¿no? Que de hecho siempre va a tener un poco de ansiedad, siempre un poco va a tener ese miedo a la evaluación, al examen, que es clásico, pero que, digamos, con algunas herramientas claves, ¿no? Pero poniendo como base el desarrollo de sus emociones, el desarrollo de su autoestima, va a poder salir adelante. Nosotros creemos fundamental en ese sentido también trabajar no solamente con un conjunto de profesionales, sino también respetar los tiempos. Nosotros hemos visto, no solamente desde la parte, digamos, de las ONGs, que hay ONGs que apuntalan también mucho el tema educativo, acá en Arequipa se necesita eso también, hacer un trabajo articulado interinstitucionalmente. Vemos tal vez de que es un poquito más fuerte en regiones un poco más lejanas, también porque obviamente hay otros factores, pero es necesario que nosotros comencemos a normalizar
el tema de hablar de nuestras emociones. Es muy difícil, ¿no?, lograr que los niños, que los estudiantes sean sinceros del todo. Porque precisamente a veces cuando hablamos con algunos docentes, cuando hablamos con algunos directores, ellos mismos tienen miedo de hablar de sus emociones. Y no hay nada de malo en sentirse mal, ustedes mismos lo saben. Es necesario reconocer, tomar conocimiento y conciencia de cómo estamos para poder servir bien, ¿no? Y no hay nadie, ¿no?, que pueda servir bien sin estar bien. Entonces, lo primero que necesitamos es hacer ese diagnóstico temprano en el tema de las emociones. Recordamos también a Cattell del factor G global de la inteligencia. Hemos pasado con Howard Gardner a este enfoque de las inteligencias múltiples. Nadie tiene por qué ser un erudito en todo. Hay niños, niñas y adolescentes que son buenos en algo. Hay que reconocer en qué áreas son buenos, ¿no? Precisamente fortalecer esas áreas donde están bien desarrollados o están, digamos, en vías de desarrollo, y comenzar a potenciar las áreas débiles. En este caso, nosotros, claro, ya no hablamos de limitaciones, sino hablamos de posibilidades. Y estas posibilidades nos tienen que empujar a seguir construyendo y transformando el ambiente educativo. Listo. Muchas gracias, decano. A continuación, pasaremos con las preguntas del público. Sí, por favor. Buenas tardes. Bueno, escuchando la conversación, queda claro que es importante la gestión emocional en los estudiantes, como bien lo hacían hincapié, es el centro de la educación. El ministerio ya hace unos años me parece que ha dado el kit, ¿no?, socioemocional también, que lo pueden ir aplicando tanto los docentes, pero muchas veces cuando lo llevamos a la práctica, los docentes en la hora de tutoría no llegan a comprender del todo los conceptos, y es allí donde es de suma importancia el psicólogo que nos ayuda a esclarecer o cómo podemos llegar también a los estudiantes. Y como bien mencionaba el especialista, este choque emocional que podemos tener ante la discapacidad que puede ser adquirida, eso es algo bastante fuerte, pero también lo tenemos con niños que, digamos, están transitando una ruptura familiar, ¿no? En este caso, los padres que están en un proceso de separación. Y es allí donde quizás no nos enfocamos porque lo aparentamos como algo leve, como algo cotidiano que suele suceder en cada familia, pero también afecta emocionalmente, y esto trae bastantes consecuencias, implicancias en su desarrollo de enseñanza-aprendizaje. Pues ya no tiene la atención completa o las mismas ganas de venir a estudiar porque en casa no está viendo un apoyo incluso en el reforzamiento que debería de tener luego sobre aspectos académicos. Y ahí era la consulta, bien hablábamos sobre el SANE, pero ahora también entiendo que el decreto supremo 007 que mencionó, estábamos migrando al SAE interno, ¿no?, que es el servicio de apoyo educativo. ¿Cómo este servicio de apoyo educativo es tan fundamental en cada institución educativa, pero tanto nacional o particular? ¿Cómo nos podemos apoyar en las UGELs para poder hacer efectivo o irlo conformando? Porque las guías están allí, pero llevarlo a la práctica es un poco más complejo, porque primero tendríamos que concientizar a los directivos, ¿no?, a los directivos que esto es importante llevarlo. No todos los directivos están concientizados para hacerlo efectivo, y ya una vez, digamos, concientizado el directivo, ¿cómo es que se va conformando esto? ¿Cuáles son las funciones? También están allí, pero creo que nos falta mucho esas guías o esos pasos que nosotros podríamos establecer para conformar realmente este SAE interno que pueda cubrir toda la comunidad educativa, y no solamente en cuestiones bastante fuertes emocionalmente, sino también en el aspecto no tan fuerte, pero sí relevante para cada uno de estos niños. Muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Los equipos SANE van a seguir existiendo. Los equipos SAE, o sea, Servicio de Atención al Estudiante, este año, 2024, se vienen implementando en 4 instituciones educativas piloto de la UGEL Arequipa Norte, 2 del nivel inicial y 2 del nivel primario.
a diferencia de la UGEL Arequipa Sur, que ya tienen en colegios secundarios, pero son colegios pilotos. Esperemos que para el próximo año estos equipos SAE incrementen en cuanto a número y tengamos más colegios piloto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un SANE y un SAE? El equipo SANE es un equipo de profesionales docentes y no docentes, parte de un CEBE y que están orientados específicamente a ver a estudiantes con discapacidad. Los SAEs internos, este año la UGEL Arequipa Norte ha contratado especialistas SAE, 4, para esos 4 colegios que indiqué, 2 en inicial, 2 en primaria, para que conformen ese equipo interno a nivel de la institución educativa. Pero ¿a quiénes va orientada su función? A la diversidad en el aula. Es decir, van a haber casos de estudiantes que tienen problemas de aprendizaje, que tienen problemas de conducta, que tienen problemas asociados a un TDAH o un TDAH, ¿no? U otros que se puedan presentar. Entonces ya abordan toda la diversidad. Que, por ejemplo, se presentó el caso de un estudiante que tiene problemas familiares y esto viene impactando en el rendimiento del estudiante, lo va a abordar el SAE. Pero ¿quién coordina, quién lidera ese trabajo? El SAE externo a nivel de la UGEL. Hay un especialista de educación inclusiva y un coordinador de los SAE. Como que pareciera que, bueno, hay 2 equipos y ¿cómo va su trabajo? Desde mi labor como especialista en educación básica especial, lo que busco es un trabajo colaborativo. Esto es fundamental, porque los SANES ya son equipos que tienen años de experiencia. Son equipos que son parte del CEBE y conocen las características propias, necesidades propias de un estudiante en condición de autismo, un estudiante ciego, un estudiante sordo, un estudiante con déficit motor, intelectual, con sordoceguera, o también si hablamos del campo de las altas capacidades. Los SAES tienen esa limitante. Sin embargo, algo que es digno de reconocer, para este año, ¿a quienes se les ha contratado como parte de estas plazas CAS de especialistas SAE? Podían ser o psicólogos o podían ser docentes. Entonces, también se le está generando un espacio a los psicólogos, ¿no?, para que pudieran repotenciar la labor interna. Ahora, ¿por qué no hay esa respuesta esperada? Es que en realidad, cuando hablamos de un enfoque, y el enfoque inclusivo, va más allá de la política, de la norma. Eso va a tener unas bases sólidas cuando realmente nuestra cultura, y cuando hablo de cultura, hablo de la sociedad en general, sea de respeto a la otra persona. O sea, no necesito pensar que la otra persona tiene o no tiene discapacidad. Necesito pensar que solo es una persona como yo, que tiene derechos, que tiene deberes, que tiene fortalezas, que tiene debilidades. Ese tránsito cuesta a muchos directivos, cuesta a muchos maestros. ¿Y por qué nos cuesta? Porque hemos sido formados o hemos crecido en un contexto en el que no conocemos pues, a las demás poblaciones, ¿no? Entonces dicen, no, claro, la ley dice 2 vacantes por aula. Sí, pero ya no tenemos vacantes. Tenemos casos que niegan las vacantes a los estudiantes. Los docentes no hemos sido formados y esa es la respuesta inmediata, que para mí ya no tiene sentido. No hemos sido formados. Hay que entender que en la formación de los profesionales se generan a veces abismos generacionales en la formación. Yo fui formada en una década y voy educando para estudiantes de otra década. Correcto, lo tengo que asumir, tengo que ir de la mano con esa confrontación. O sea, no puedo poner de por medio esa barrera y decir, no sé el braille, no sé la lengua de señas y me quedo ahí. O sea, justo hoy día hablaba con una colega, Erika Zavala, que también es psicóloga, y me dice,
falta ese posicionamiento profesional, o sea, ese entender, ¿para qué te preparaste como maestro? No te preparas como maestro para repetir lo que dice el libro, al final lo que esté escrito, escrito está. Lo que va a tener sentido es cómo tú te posicionas frente al estudiante. Paulo Freire lo dijo. ¿Qué significa educar? ¿Qué significa aprender? Y eso es lo que todavía está faltando cuando hablamos de la atención a la diversidad. Entonces, hay que trabajar a todo nivel. Me hubiese gustado que este espacio, no voy a decir abarrotado, pero que esté lleno o que estén pues las personas realmente interesadas. Pero no pierdo la esperanza porque así seamos uno, ese uno puede irradiar. Entonces, ese espíritu, esas ganas de seguir avanzando, yo me alegro de verdad cuando tengo aquí frente a mí al doctor Guillermo Salinas Talavera. Ha sido mi maestro en la universidad. Ha sido mi maestro. Y cuando lo veo, no es una emoción en el tiempo, es una emoción porque quizás ya dejó la docencia universitaria, no lo sé, pero está acá. Está presto a escuchar, a compartir. Y eso es lo que tenemos que tener los profesionales. Ah, no, mi tiempo de servicio se acabó y me desligo. ¿Y dónde está ese trascender? Entonces, a veces ese vertir, esa cultura de experiencias de una generación de profesionales a otra, se estanca, se queda por el llamado celo profesional, ¿no? Entonces tenemos tantas cosas que hablar, pero como te digo, hay que trabajar la sensibilización, la asistencia técnica a todo nivel. Muchísimas gracias, estimada Magíster Fernández. A continuación daremos pase a nuestra última ronda del tema de este conversatorio. En esta ronda será una ronda de conclusiones, recomendaciones y puntos importantes a tomar en cuenta. Entonces, en esto, ¿sí? Una pregunta. Sí, Alejandrita, por favor. Señores organizadores de este evento tan importante, que ante todo pedirles mil disculpas por la demora, pero desde el momento en que me enteré que Hilda efectivamente ha sido mi alumna, y excelente alumna, iba a tratar de este tema y siendo testigo también de tu trabajo que has venido desarrollando en la facultad con mucho entusiasmo, quizás no recompensado, no reconocido. Yo he vuelto a la Universidad de Hilda y lo primero que pregunté es eso, ¿dónde está Hilda? Y me dijeron que, bueno, ya te saliste de la universidad, de la facultad, porque tú nos has demostrado que es lo que ahora estamos buscando. Pilares, personas con fortaleza, que impulsen esta necesidad imperiosa de atender a aquellos estudiantes que están con necesidades educativas especiales y que en nuestro sistema educativo los encontramos como una condición, porque los recibimos con su diagnóstico. Y sabemos que hoy día lo que tiene que trabajar el profesor es un currículum diversificado. No puede trabajar otra cosa, porque no me voy a extender mucho, pero la realidad, las necesidades así lo están solicitando. ¿Y por qué mi intervención? Porque ahora que trabajo nuevamente en la Facultad de Educación, veo que no se está tocando este tema. Segundo, yo estoy atendiendo en Pedro Pedías consultas si vienen y no tengo que hacer. Yo como psicólogo no puedo dar un apoyo a estas personas más que lo que corresponde al carácter emocional, pero el trabajo es sinceramente de lograr que estos chicos, chicas sean atendidos integralmente. Entonces cuando me enteré justo, por eso he venido apresurado, por eso pido disculpas porque
razones de trabajo no me han permitido llegar a la hora. Pero ya te he entendido en las pocas palabras que has señalado lo que estás trazándote como objetivo en este trabajo. Para mí es realmente algo muy importante. Yo solamente quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles son las razones por las cuales el Ministerio de Educación, y específicamente si hablamos en Arequipa, la región Arequipa, a través de las UGELes, no están impulsando la atención? Yo me he acercado a la Gerencia Regional de Educación, les digo, ¿qué están haciendo? Sí hay un equipo de asesoramiento, de apoyo, pero no llega a las instituciones educativas. Entonces, la pregunta es, Hilda, ¿qué hacer frente a este? Porque es terrible el panorama. Están cada vez presentándose más estudiantes que necesitan apoyo. ¿Qué hacer? Si la misma gerencia de educación no presta, no tiene políticas, y todavía me contestan un poquito mal, entre comillas, porque me dicen, no, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, como tú lo has señalado, solamente hay colegios seleccionados, pero si hacemos un diagnóstico, una estadística, es terrible, ¿no? Vamos a decir que una proporción de unos 2 estudiantes o 3 estudiantes de 10 están ya teniendo problemas muy serios de aprendizaje, de autismo, hiperactividad, problemas de conducta. Y lo que es más, lo que has señalado, no se está viendo, se está confundiendo. Aquellos estudiantes que tienen capacidades talentosas, se retraen en la clase y se está sembrando que ellos más bien entren a una situación que no van a poder fortalecer sus aprendizajes. Yo mismo estoy viendo que los colegios de alto rendimiento no son la solución. Ellos no tienen que ver con alumnos talentosos, ellos reciben alumnos que tienen altas capacidades por su rendimiento académico, pero no por sus problemas personales. Y termino con esto. Considero que el Colegio de Psicólogos, a través de la magnífica conducción del decanato del Colegio de Psicólogos, debe impulsar la especialidad de psicología educativa. Porque para trabajar en colegios donde se trata de estudiantes, no son psicólogos clínicos, son psicólogos educativos. Tienen que manejar ciertas estrategias de atención, porque ese también estoy notando la debilidad. Se les quiere tratar como chicos que tienen trastornos, no como chicos que tienen que recibir un apoyo o estrategias para que apoyen pues a los estudiantes, ¿no? Perdón, a los profesores, y puedan buscar algunas soluciones a través del currículum diversificado. Disculpa la extensión, pero era necesario, Hilda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Guillermo Salinas. Nos lleva siempre a la reflexión, ¿no? Creo que siempre queda algo por hacer. Efectivamente, por ejemplo, en el CEBE Nuestra Señora del Pilar tenemos una psicóloga educacional. Es cierto. O sea, tiene que, en los CEBES, incluso en las propias instituciones educativas que ya tienen de básica regular, entre comillas, instituciones educativas inclusivas, debe estar la presencia de un psicólogo educacional, porque va a ir de la mano, va a comprender el lenguaje, la propuesta del docente, ¿no? Hemos enfatizado temas anteriores, el trabajo interdisciplinario, pero esto va a ser en cuanto comprendo lo que mi colega o mi otro colega está expresando, ¿no? Ahora, ¿qué se hace desde el Ministerio de Educación? El año pasado impulsé la creación del Centro de Recursos de la Básica Especial en la UGEL Arequipa Norte. Ya tenemos un centro de recursos. ¿Qué viene a ser un centro de recursos? Es donde están los profesionales que atienden, que conocen con expertise en las diferentes discapacidades. Sus líneas de acción son el elaborar material,
la línea de investigación, la línea de todo lo que es capacitación y sensibilización. Este centro de recursos es una fortaleza para la básica especial a nivel de la UGEL Norte. ¿Por qué? Si bien mencioné que los equipos SANE abarcan determinados colegios públicos, o sea, los privados quedan al margen, porque desde la propia norma no se puede dar asistencia técnica un SANE público a una institución privada. Ahí el ministerio ha puesto su justificación. Sin embargo, a la UGEL me visitan una cantidad muy significativa de directores de colegios particulares y privados. Me plantean la temática y yo, francamente, cuando yo tomo conocimiento de un caso, ahí no veo si es público o es privado. Ahí yo me pongo y veo el caso desde el estudiante, desde esa realidad que me están describiendo. Entonces tengo que darle respuesta. O sea, no puedo decir, ¿sabes qué? Es privado y ustedes contrátense su asesor, su asesora. No. Hay oportunidades en las que directamente yo voy a capacitar a los colegios privados. O sea, los capacito inicialmente. Se fomenta la conformación de esos AES internos en esas instituciones privadas. Pero cuando escapa mi posibilidad, porque también mi labor fundamental es el monitoreo, el acompañamiento pedagógico, ¿qué hago? Se deriva al CREBE. Y en el CREBE, en sus funciones, en la resolución 151-2023, sí habla que pueden atender instituciones públicas y privadas. Por ese lado, entonces tenemos que hacer un trabajo de hormiga, ¿no? Ahora, se viene impulsando también estos programas de actualización docente, no cursos, sino programas de actualización docente. El CEBE polivalente tiene a la fecha ejecutando un programa del aprendizaje de la lengua de señas con modelos lingüísticos. Y mi persona, en coordinación con el CREBE, viene impulsando el programa de actualización docente en el sistema Braille. Y tiene un nivel de exigencia, a lo cual también, señor decano, yo los invito para el próximo año, voy a ejecutar ese programa mayo, junio y julio. O sea, yo lo extiendo, casi tiene que tener 2 a 3 meses. Porque ya los cursos teóricos, sinceramente, a veces dejan de tener sentido cuando no empoderamos a los profesionales con herramientas. O sea, si hablamos de una persona ciega, tienes que saber el braille. O sea, no hay otra forma. No, esperaré al SANE, esperaré al SAE, no. Bandai nos dice, el primer aspecto que hay que trabajar es la comunicación con el estudiante. O sea, si esa comunicación no se nutre de afecto, no se nutre respetando el sistema alternativo de comunicación, estamos por gusto. Igual, si es una persona sorda, mínimamente ese docente tiene que manejar la dactilología en señas. O sea, ¿dónde queda todo lo que hablamos de soporte emocional, de la norma? Queda a veces en un espacio y se convierte en una barrera en la comunicación. Lo primero que tenemos que trabajar es la comunicación del docente con el estudiante. Si es un estudiante en condición de autismo y, por ejemplo, no tiene un sistema establecido, puedes utilizar los pictogramas, las señas, los gestos, pero tienes que tener esas herramientas. Y eso pasa por programas serios, exigentes. Justo este jueves es la evaluación de 14 docentes de básica regular, 3 de ellos son de básica especial, para certificarse en la lectoescritura braille. Si no pasan, no se certifican, ¿no? Para el próximo año, ya he conversado con la psicóloga, Erika Zavala, vamos a llevar un programa de todo lo que es uso del material para estudiantes en condición de autismo y TDAH. O sea, hay que dar, como se dice, estos espacios de capacitación. Por eso yo al inicio les dije, hay una realidad. La formación de inicio está todavía tambaleando en este aspecto. O sea, que salgan egresados, docentes, inclusive psicólogos, por no decirlo, que conozcan estos sistemas alternativos de comunicación. Falta, pero no me voy a detener en ese análisis, porque si no, o sea,
no podría sentirme bien o no nos sentiríamos bien, creo yo, ¿no? Entonces hay que impulsar estos espacios, no solo para docentes. Por ahí una maestra me dijo, ¿y por qué no también a padres de familia? Justo este año me pedían de la unidad de medición de la calidad del ministerio, profesionales que no sean docentes, pero que sepan el braille, porque ya se viene la ENGLA, ¿no? La Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje, y necesitan personas de soporte que acompañen a estos estudiantes. Entonces, el reto todavía es inmenso, ¿no? Pero creo yo que el tiempo que yo pueda estar en la UGEL, tengo que impulsar esto, desde donde estemos, ¿no? Yo los invito a cada uno de los presentes en este espacio a impulsar este respeto a la diversidad. Pero hoy alguien me dijo bien claro, nadie da, o lo escuché de usted creo, ¿no? Nadie da de lo que no tiene. Entonces, con uno hay que trabajar bastante, capacitarnos, prepararnos y ser sensibles a nuestro entorno también. Sí, para complementar también, gracias doctor por su presencia. De hecho que desde aquí, desde el Colegio de Psicólogos, hay muchas cosas que nos faltan hacer, pero sí hemos hecho un curso de lenguaje de señas, especialmente para los profesionales que trabajan en el sector clínico, en el sector educativo, respetando la diferencia. Nosotros, como bien ha dicho el doctor, lamentablemente, la propuesta de nosotros, cuando se dio la ley 3192, era de que se implementen plazas de psicólogos serums remunerados, pero lamentablemente el ministerio, ellos solos, el ministro Morgan Quero, por su voluntad, creó 4.500 plazas de mano de obra barata, porque prácticamente el serum equivalente no lo paga nadie. Y nosotros estamos en contra de eso, porque necesitamos psicólogos que trabajen y que se les remunere. En ese sentido también, una cosa es muy diferente, la parte clínica y la parte educativa. Por eso, hasta hoy día era el límite para poder inscribir en el Registro Nacional de Especialidades, porque nosotros en el Colegio de Psicólogos tenemos el RNE y hay psicología educativa y psicología clínica. Y no podemos mezclar esas cosas con lo que han hecho con el serum. Y en todo caso, si es que se puede dar eso, tendría que ser de una forma en la cual el psicólogo que sea serums, que nosotros queremos que sea remunerado, en todo caso trabaje solamente la parte clínica, pero en ese mismo colegio también haya un psicólogo educativo que trabaje la parte educativa. Y tiene que haber no solamente un psicólogo general, que es un egresado de la universidad, sino ya hay una real demanda de que hayan psicólogos especialistas en psicología educativa, psicología educacional, como se quiera llamar. Lo cierto es de que hay algunas barreras para eso, ¿no? Estamos luchando contra esas barreras, se está impulsando este registro, obviamente no tenemos todos los especialistas que necesitamos, eso también hay que decirlo, pero estamos en franco proceso de desarrollo, ¿no? Nosotros como colegio profesional ya somos más de 60.000 psicólogos colegiados y en caso de especialistas ya somos más de 1.000 especialistas, ¿no? Entonces eso es bastante, porque incluso hubieron algunas gestiones que se opusieron a que haya este registro nacional de especialidades o lo limitaron un poco. Entonces, estamos avanzando en ese tema. Algo que también es importante mencionar es la gran cantidad de casos. Antes era muy poco común decir, hay un niño que tiene Asperger, tiene síndrome de Tourette, que tiene autismo, qué grado de autismo, ¿no? O los grados de autismo eran muy bajos, ¿no? No había casos severos. También todos estos niños, que a veces también hasta los propios psicólogos, nosotros estamos participando con la asociación ASDown, que la presidenta obviamente trabaja todo el tema de niños y de adultos con síndrome de Down, y vamos a ir a una marcha que es por los derechos de los niños y de las personas neurodiversas, y hay algunos que también cuestionan eso, ¿no? Pero sí existe esa neurodiversidad y sí tenemos que apuntar a eso, tenemos que fortalecernos en capacitación, como bien ha dicho, y en respeto, en sensibilización, porque lamentablemente también tenemos profesionales de todo en la Viña del Señor, ¿no? Hay gente que cree que ya está capacitado porque le dieron un título y no es así. Hay que capacitarse desde el inicio de nuestra colegiatura hasta el fin de los tiempos. Entonces, eso tiene que ser continuo. Tiene que haber una real conciencia de todos los profesionales, de todos, que tenemos la necesidad de capacitarnos, certificarnos, como bien están haciendo desde el ministerio, continuamente, ¿no? Y eso tiene que ir en aumento. Gracias.
Muchas gracias a los ponentes. A continuación daremos paso a nuestra breve ronda de conclusiones, recomendaciones y puntos importantes de tomar en cuenta. ¿Sí? Pasamos por favor con la Magíster Fernández. Bien, no me queda más que puntualizar el análisis de estos 4 temas. En lo primero, en lo importante que resulta el trabajo interdisciplinario en todo espacio, no solamente el educativo, pero más aún cuando hablamos del abordaje, de la intervención frente a personas con discapacidad, bajo el enfoque transdisciplinario. También es importante que pongamos, ¿no?, en la mira siempre el reconocer las fortalezas de las personas, porque a veces se visita una institución educativa y lo primero que te dicen, mira, es que no trajo la tarea, es que se sale del aula, y esa forma que nos vierte el docente cuando se refiere a un estudiante, no hace sino reflejar cómo el docente se concibe a sí mismo. Entonces, estamos ahorita bajo un reto enorme del reconocer las fortalezas. Cuando trabajo con los docentes, le digo, es más, no me hables que es una persona ciega, dame su nombre. Es Manuel, es Hilda, es Pablo. Qué bueno, que tiene algún déficit funcional, correcto. Pero hablemos de las fortalezas en los estudiantes. ¿Que hay que trabajar las debilidades? Sí, hay que trabajarlas, ¿no? Y concluiría por mencionar esta frase que siempre la comparto, ¿no? Y que sostiene justamente mi intervención como especialista desde la UGEL Arequipa Norte, ¿no? Un gran reto para el docente es enseñar como el estudiante aprende. Creo que no es tanto imponer como docentes lo que sabemos, nuestro saber pedagógico. Un autor, un pedagogo, digo, no, el gran reto también para el maestro es trabajar sobre lo que ya sabe el estudiante, es ese tránsito que tenemos que dar en tener la capacidad de extraer todo eso lo que el estudiante lleva dentro. No es que el adulto tiene que imponer lo que ya sabe, no. Deja al estudiante crecer, que sea protagonista de su vida. Así sea una persona ciega, una persona sorda, con cualquier otra condición. Al final es una persona. Entonces, trabajar sobre esas habilidades. Les comparto ya para finalizar. La semana pasada hice una pasantía en la ciudad de Lima. Es un colegio particular, Aleph School, y tienen una mirada de la intervención pedagógica desde el modelo socioconstructivista. Y algo que sí yo rescato, porque alguien por ahí me cuestionó, claro, es un colegio particular, es un colegio con un nivel económico alto y por ende pues los materiales, los espacios son los ideales. Sí, es cierto, pero lo que compartió la coordinadora me llevó a reflexionar. Y me dijo, ¿no? Bien claro, no se trata de lo que tú esperes o esperas que responda el estudiante. Se trata de lo que responde el estudiante en sí. Porque si tú realmente eres maestra, vas a ser capaz de esa respuesta que te dio, ese dibujito que hizo, ese movimiento, esa motricidad fina, motricidad gruesa, para ti es un elemento que va a enriquecer tu intervención. Sí, pues a veces el estudiante nos da una respuesta y que nosotros la ignoramos, no la tomamos en cuenta. Sin embargo, no identificamos que esa respuesta que da el estudiante es su saber previo, es su experiencia, es su forma de expresarse, es su sentir, es su forma de entender el mundo. De allí tenemos que cogernos, agarrarnos fuerte y construir, orientar, acompañar en nuevos aprendizajes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magíster Fernández. A las conclusiones del doctor Abarca. Muy bien, en primer lugar agradecer por esta ya velada, ya es tarde. Es realmente significativo una primera conclusión que es la del psicólogo sí diagnostica, que tenemos una lucha en el Congreso, ¿no? Pero el psicólogo sí diagnostica en el ámbito educativo, ¿no? Sí diagnostica en el ámbito
clínico, se diagnostica en el ámbito social. Entonces, su diagnóstico en el ámbito educativo no puede ser meramente clínico, ¿no? Tiene que ser un diagnóstico que vaya hacia el desarrollo de las potencialidades y de las posibilidades del educando, ¿sí? Entonces, en ese sentido, para la derivación y tratamiento clínico, se tiene que hacer en un contexto externo, ¿no? Hay centros de salud mental comunitarios y otros lugares. Asimismo, el trabajo por talleres. Lo que falta de mejorar o lo que falta implementar a nivel del Ministerio de Educación, que tal vez es un poco de hacer benchmark. O sea, poner en práctica programas validados científicamente, programas de intervención psicopedagógica que ya hay en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, yo siempre que me preguntan por el tema del bullying, trabajemos con el programa Kiva, pero ¿quién lo va a comprar el programa Kiva? No lo va a comprar el psicólogo, lo tiene que comprar el ministerio. Hay programas educativos para desarrollo de habilidades sociales. No lo va a comprar el psicólogo, lo tiene que comprar el ministerio, porque hay una serie de derechos de autor y otras garantías. Entonces, es necesario invertir. Una primera gran conclusión es de que necesitamos invertir un presupuesto mucho mayor del que tenemos hoy en día. Necesitaríamos tener un buffet de psicólogos para que puedan trabajar a la par con los docentes. Otra cosa que yo quisiera resaltar es de que toda la comunidad educativa trabaja sobre las habilidades socioemocionales y está muy bien, pero el trabajo del psicólogo tiene que ser con los instrumentos del psicólogo. Entonces, estas pruebas psicológicas que muchas veces se toman en el Ministerio de Educación son pruebas que están muy desfasadas. Necesitamos instrumentos más recientes y que también hay departamentos de investigación y desarrollo, I+D, en casas editoriales como T Ediciones, ¿no? Y otras que se pueden comprar. Entonces necesitamos invertir para evaluar la parte psicopedagógica, la parte psicológica y tener diagnósticos tempranos y más eficaces. Además, en el caso del tratamiento, el doctor Talavera, que es neuropediatra, muchas veces cuando les dice, no, tiene TDAH tu hijo, pone ahí diagnóstico pedagógico con tal persona, diagnóstico psicológico con tal persona, diagnóstico psicopedagógico con tal persona. Es necesario trabajar entre todos los profesionales precisamente en lo que bien ha dicho. El centro de toda la razón de la educación es el estudiante. Tenemos que dejar un poco ese tema del ego, de decir que el profesional, yo soy el profesional que lo sabe todo. Todos somos necesarios para la comunidad educativa y es muy importante que creemos estos espacios de escucha y de diálogo donde cada profesional se fortalece y se apoya mutuamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros ponentes por su participación y su tiempo el día de hoy. Queremos agradecer, por favor, con nuestros presentes que tenemos aquí, su tiempo y su participación y su apoyo en el desarrollo de este conversatorio. Muchísimas gracias, Julieta. Muchísimas gracias, Tano. Además, para cerrar este conversatorio, quiero agradecer a todos, cada uno de ustedes, por su valiosa participación. Aunque fuimos pocos asistentes el día de hoy, estamos seguros que juntos podemos ser portavoces de estos importantes temas y llegar a muchas más personas que necesitan conocer y comprender la educación inclusiva. Este es solo el comienzo de un camino en el que, como el Colegio de Psicólogos, seguiremos promoviendo espacios de diálogo y reflexión de este tema. Les invitamos a estar atentos a futuros eventos en los cuales continuaremos abordando estos temas fundamentalmente para una sociedad más inclusiva y justa. Gracias nuevamente y hasta el próximo encuentro. Hasta luego. Gracias. Un aplauso.